Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera palabra o frase que Jesús dijo al estar ya en la cruz. Y esta palabra podemos encontrarla en Lucas 23:34. Y allí nos encontramos con este panorama, con un Jesús luego de haber sido azotado, maltratado, burlado, humillado, tanto por los soldados romanos como también por los líderes religiosos judíos de aquella época. Vemos a un Jesús clavado en una cruz. Y desde ese punto, desde ese panorama, desde la cruz, él se encontraba con un escenario tal vez muy angustioso para él, tal vez desesperante, desgarrador. Y Jesús en un lado tenía soldados romanos que estaban jugando con sus ropas, apostando con sus ropas, sus vestimentas. En otro lado tenía una multitud que estaba, aparte de observándolo y aparte de estar burlándose de él, también lo estaban acusando de cosas que él no había cometido. Por otro lado tenía a los mismos líderes religiosos también burlándose de él. Y a su lado habían dos ladrones. Uno de ellos, que también estaba pasando por lo mismo, estaba clavado, crucificado. Ese ladrón también estaba insultándolo. Y pensando en eso, estando rodeado por todas estas personas, Jesús mencionó una palabra, mencionó una frase, que es una oración tal vez muy breve, pero asombrosa. Y ahí él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y tal vez si quisiéramos definir esta palabra de perdónalos porque no saben lo que hacen, podríamos encontrarnos con que es una palabra que más que decir, será como una oración, una petición de misericordia, un acto de intercesión por aquellos que estaban acusándolo, maltratándolo, señalándolo, y el Padre. Pero, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús oró esto? Bueno, la razón es que aún en medio del dolor y de la angustia, Jesús tenía la intención de perdonarlos. De hecho, la razón inicial por la que Jesús vino a la tierra y cumplió su misión muriendo en la cruz o subiendo a esa cruz era para perdonarnos y limpiarnos de nuestra culpa por el pecado. Y ese hecho es algo que nos muestra el corazón del Padre, que nos muestra la intención de Dios de perdonarnos a nosotros, sus hijos, y nos muestra esa disposición que Dios siempre tiene para recibirnos con brazos abiertos y limpiarnos de todas las maldades que hemos cometido. Pero entonces, si esas personas que estaban ahí, si esos personajes que estaban ahí eran enemigos de Jesús, ¿por qué Él decidió pedir perdón al Padre por ellos si ellos estaban haciéndole el mal? Aparte de que Jesús quería y tenía la intención de perdonarlos, Él también quiso predicar con el ejemplo, porque antes, en el Sermón del Monte, cuando estaba con sus discípulos y las demás personas, Él había dicho: ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. En ese momento Jesús estaba siendo perseguido, había sido perseguido, y estaba orando por esos perseguidores.
Pero también Jesús oró por ellos para cumplir esa palabra que está en Isaías 53:12, esa profecía que dice: Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y Jesús ahí desde esa cruz intercedió por esos transgresores, por esos pecadores que tanto mal le habían hecho en ese momento. Y yo estaba pensando que tal vez si tuviésemos que traducir o aplicar eso a la actualidad, me llegan a la mente dos escenarios en donde podríamos hacerlo. En el primer escenario estamos nosotros involucrados y está el desconocimiento del pecado. Y sucede que a menudo nosotros cuando pecamos desconocemos o ignoramos todo lo que engloba ese pecado y las consecuencias que arrastra ese pecado. Así como tal vez los soldados romanos simplemente estaban obedeciendo, siguiendo sus instrucciones de que tenían que castigar a Jesús y matarlo, así es, tal vez estemos nosotros hoy en día, pecando sin saber las consecuencias o simplemente ignorándolas. Y nosotros desconocemos o ignoramos que el pecado de verdad nos aleja de Dios. Que el pecado nos debilita espiritualmente. Ignoramos que a medida que más vamos pecando, más nos vamos atando y encarcelando. Y algo también muy importante que muchas veces no lo tomamos en cuenta es que a medida que vamos pecando, sea por ignorancia o desconocimiento, también estamos comprometiendo a las próximas generaciones que vienen después de nosotros, a nuestros hijos, nuestros nietos, que también van a cargar esas consecuencias de nuestro pecado. Y en el segundo escenario se encuentran aquellas personas que están confundidas con una causa. Y en ese escenario me llega a la mente un ejemplo que estamos todos viviendo ahora, que es el de las 3 causales del aborto, en donde hay personas que están apoyando esas causales, pensando que están haciendo bien. Y hago una comparación con los líderes religiosos judíos de aquel entonces, que tal vez ellos estaban pensando que estaban haciendo las cosas bien, que tal vez ellos estaban pensando que eso era lo que a Dios le agradaba, que esa era la voluntad de Dios. Así también nosotros podemos vernos envueltos en cosas como esta de las 3 causales, apoyarlas pensando que eso está bien, pero realmente no, realmente estamos siendo parte de una ceguera que el enemigo ha estado tratando de imponer desde hace mucho tiempo. Y eso es por mencionar solo 2 escenarios. Eso podría aplicarse en varias circunstancias de nuestra vida. Pero aún allí, en esa cruz, en ese panorama que le comentaba hace un ratico, Jesús se mostró como intercesor. En Romanos 8:24 dice: Jesús sigue siendo ese que intercede por nosotros. Dice: ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y ahora está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Eso que Jesús estaba haciendo ahí en la cruz, por aquellos que le habían hecho el mal, Él todavía hoy lo sigue haciendo en el cielo, al lado de Dios, intercediendo por nosotros, diciéndole al Padre: papá, perdónalos porque no saben lo que hacen. Papá, dale una oportunidad. Y hoy en día está de parte de nosotros ya corresponder a esa intercesión, a ese gesto de amor y misericordia de Jesús.
de responder a su oración de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que Dios le bendiga mucho. De cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Otra versión de la palabra de Dios dice: te aseguro, hoy estará conmigo en el paraíso. Estas palabras dichas por Jesús son palabras que nos llenan de esperanza, nos llenan de fe, y también son palabras que confirman una vez más lo que tantas veces Jesús había anunciado, que había un lugar en la eternidad, un lugar de reposo, un lugar de gozo, donde todo el que creyera en Él iba a pasar a la eternidad, a ese paraíso, a ese lugar que el Señor tantas veces había prometido. Con esta expresión dicha por Jesús en este momento, se confirma una vez más lo que Él por todo el territorio andaba predicando. Ahora bien, ¿qué originó que Jesús dijera esta palabra en la cruz del Calvario? ¿Qué dio pie? ¿Qué sucedió para que hoy nosotros recordemos esta palabra como una de las últimas 7 que Jesús dijo en la cruz del Calvario? Hubo alguien que lo motivó a decir esa palabra. Y vemos el escenario. Jesús está siendo crucificado en medio de 2 malhechores. 2 de los evangelios dice que eran 2 ladrones. Lo que sí sabemos es que ambos habían violado la ley. Ambos habían delinquido. Por lo tanto, según la costumbre, merecían la muerte de cruz. Contrario a Jesús, que está en el medio, que no cometió delito, no violó la ley en ese momento, simplemente dijo ser el Hijo de Dios y anunciarse como el Salvador del mundo, y prometerle a ese pueblo que lo estaba crucificando en ese momento que Él lo iba a restaurar con Dios. Jesús lo que hizo fue anunciar que iba a volver a establecer la relación del hombre con Dios. Ahora, entre estos 2 hombres había una diferencia. Uno que no creyó, que en ese momento no sintió compasión, no sintió temor, no comprendía realmente lo que Jesús estaba haciendo. Pero otro que sí entendió y sí comprendió y pudo entender que ese Jesús que estaba en medio de ellos 2 era el Hijo de Dios. Y podemos ver lo siguiente. El primero injuriaba a Jesús, diciendo: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Lo primero es que este hombre, de una manera, vamos a decir, implacable, no tuvo compasión, pero sobre todo estaba repitiendo lo que él había escuchado. Momento antes, el pueblo que Jesús vino a liberar, vino a restaurar, ese pueblo entonces le injuriaba diciendo: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y sálvate a ti mismo. Entonces este hombre que está siendo crucificado juntamente con Jesús ahí, está repitiendo porque dice lo mismo. Si eres el Hijo de Dios, lo dudó, no lo entendió, lo puso en duda. Y también estaba haciéndole el coro, vamos a decir, aquellas personas que injuriaban a Jesús. No estaban en esas condiciones realmente, porque quienes vociferaban a Jesús estaban ahí, estaban libres, estaban acusando a Jesús. Sin embargo, él estaba clavado y también iba a ser crucificado. Pero vemos que el otro hombre entonces, que muchos lo llaman el ladrón bueno,
yo lo llamo el ladrón arrepentido. Y quiero resaltar algunas características que vemos en este hombre, lo cual hizo que Jesús le respondiera de esa manera. Él le empieza la conversación dirigiéndose al otro ladrón y le dice: no tiene temor de Dios. O sea, primera característica, él sí le temía a Dios. Este hombre arrepentido sí reconoció que Jesús estaba ahí porque era enviado de Dios. Entonces le reclama al otro: tú no tienes temor de Dios. Y le dice: este hombre no tiene que estar aquí con nosotros. Sin embargo, tú y yo sí cometimos delito, sí cometimos pecado. Por lo tanto, nosotros estamos pagando por lo que hicimos. Segunda característica, reconoció que él había fallado. Reconoció que él había pecado. Reconoció que violó la justicia en ese momento. Y lo confesó ahí. No lo negó. Pero ahora fija la mirada hacia Jesús y le dice: acuérdate de mí. O sea, este hombre le pidió a Jesús, clamó a Jesús y le dijo: acuérdate de mí. Lo otro que vemos es que este hombre sabía de Jesús tanto que sabía para dónde Jesús iba. Y entonces le dice: acuérdate de mí cuando en tu reino esté. Sabía que Jesús iba a reinar a un lugar. Sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces vemos la respuesta dicha por Jesús en ese momento: te aseguro que desde hoy estará conmigo en el paraíso. Nosotros estamos recordando este momento. Estamos viendo lo que sucedió exactamente en ese lugar. Pero Jesús también a nosotros nos promete lo mismo. A él le dijo: te aseguro que estará conmigo. A nosotros nos dice: crean en mí, crean en mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice el Señor, no lo digo. Aquí le dice: te aseguro que sí. Y a nosotros nos dice que sí, que esas moradas están ahí para nosotros. Solamente tenemos que ser como aquel ladrón que se arrepintió, reconoció su falta y reconoció que solamente Cristo podía llevarlo a la vida eterna. Hermanos, el Señor nos dice una vez más: les aseguro que si creen en mí, desde hoy también estarán conmigo en el paraíso. Bendiciones. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. No sé por qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Y todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí.
para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Y nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando el sol, la luna, yo. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Tome el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Y todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. No sé cómo expresar, ya no sé qué pensar del temor y el asombro que hay en mí. Yo todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Para que tú me hayas amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Es tu amor en esa cruz. Solo a Jesús el honor para siempre, para siempre. Solo a Jesús. La tercera palabra que pronuncia nuestro Señor Jesucristo: mujer, ahí está tu hijo; hijo, ahí está tu madre.
Les voy a leer el libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. 26 y 27. No voy a entrar en el dolor que vemos en esa escena, porque si entro en esas profundidades como madre, no pudiéramos terminar. Quiero que veamos otra cosa. Leo el versículo 26. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Bueno, las palabras que yo debo desarrollar con ustedes en esta noche es: mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Sin embargo, se me hace necesario ir un poquito hacia atrás para que veamos algo que me llamó demasiado la atención. Dice el versículo 26: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba. Y yo me pregunto, wow, ¿qué hacía Juan ahí? ¿Por qué Jesús amaba tanto a Juan? ¿Qué sucedía entre ellos dos? Bueno, Jesús nos ama a todos, pero definitivamente Juan tenía algunas características que lo hacían el favorito de Jesús y el distinto entre los discípulos. Y una de esas primeras cualidades era que Juan estaba cerca. Así lo leímos en el versículo 26, a quien él amaba, que estaba allí cerca. Y yo me pregunto, ¿Juan sabía que Jesús lo iba a llamar? Yo no sé, yo solo sé que Juan estaba cerca de Jesús. ¿Estamos nosotros listos, hermanos? ¿Preparados para cuando Jesús nos llame? ¿Para cuando nos llame a su presencia? ¿Estamos listos? ¿Acudimos a su llamado cuando Él nos manda a servirle? Cuando Él nos manda a ayudar a nuestro prójimo. Podemos decir: Señor, heme aquí. Mi primera exhortación para todos nosotros en esta noche es que siempre estemos cerca de Jesús, así como estuvo Juan, como un siervo listo, atento al llamado del Señor. Ahora sí voy a pasar a las palabras específicas de Jesús. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Este es Jesús dirigiéndose a su madre María. Y cuando pienso en estas palabras, lo primero que llega a mi mente es la palabra responsabilidad. Juan ya era adulto, pero definitivamente tener un hijo es una gran responsabilidad, sin importar la edad. ¿Quiénes tienen esas responsabilidades? Aquí le llaman las bendiciones. ¿Quiénes somos padres? Un buen grupo. Jesús llamó en ese momento a María. Pero todos los que somos padres en este momento también hemos sido llamados por Dios. Jesús deposita su confianza en María. Dios deposita tu confianza, su confianza en ti, papá, en ti, mamá, sin importar la edad de tus hijos. Padres, estamos nosotros cumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado y confiado. Estamos amando, cuidando, valorando a nuestros hijos a la luz de su palabra. Mi segunda exhortación es que podamos ser fieles y responsables a ese gran regalo que el Señor nos entregó. Fieles y responsables al cuidado de nuestros hijos. La segunda parte de esta palabra que pronuncia Jesús: hijo, ahí está tu madre. ¿Y quiénes son hijos aquí? Aquí todos somos hijos y también es una gran responsabilidad. Muchas veces pensamos que toda la carga cae sobre los padres. Sin embargo, los hijos también debemos estar atentos a las necesidades de nuestros padres. Yo mencioné al inicio que una de las características de Jesús era que Él estaba cerca. Otra característica era que Juan era de los más íntimos de Jesús. Y definitivamente Jesús creó una relación de intimidad y confianza que lo llevó a confiarle a su madre. Personalmente, yo no le confiaría a mi mamá a cualquier persona.
sea, yo tengo que saber, tener una relación. O sea, ¿a quién le voy a dejar a mi mamá? Quiero que prestemos atención a lo que viene después. Me fui antes, pasé las palabras. Ahora quiero que vamos un poquito a lo que pasa después. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Juan obedece a Jesús prácticamente al instante. Dice desde aquella hora. Y yo lo puedo ver como un círculo vicioso, pero positivo. Jesús crea este lazo de intimidad y confianza con Juan, y Juan le responde y le devuelve con obediencia. Padres, vamos a crear esos lazos de intimidad y confianza con nuestros hijos, así como Jesús lo hizo con Juan. Hijos, que podamos ser obedientes sin importar las circunstancias. Juan estaba en ese momento, yo no puedo mirar la pantalla, ¿la vi? Juan está en ese momento mirando a Jesús morir en la cruz. O sea, qué peor circunstancia que esa. No puede haber algo más trágico que esa circunstancia. Y muchas veces nosotros simplemente como hijos no queremos obedecer porque estoy muy ocupada, estoy haciendo otra cosa. Y yo me imagino a Juan pensando en esa gran responsabilidad que ahora tiene que asumir. Pero fíjense cómo dice la palabra de Dios desde aquella hora. Dice otra versión: a partir de este momento Juan obedeció. Juventud, Juan no dio vueltas, Juan no dudó, Juan no hizo preguntas. Mis jóvenes, quienes dan mucha vuelta antes de hacer un mandado: mami, yo voy ahora, espérate. No levanten la mano. Pero que podamos ser como Juan, que no dio vueltas, que a la primera respondió, que podamos ser obedientes como nos manda su palabra. Jesús nos pide hacer las cosas al momento, primero para glorificarlo a Él y luego para honrar a nuestros padres. Y Juan, voy llegando al final de ese verso, y Juan no solamente se llevó a María al instante, sino que la llevó a su casa, a su lugar de intimidad. Y yo me gozo de solamente imaginar cómo ellos dos, ya María y Juan, también van creando ese círculo: intimidad, confianza, obediencia. Mi tercera exhortación: hijos, seamos obedientes a Dios y a nuestros padres, que podamos aplicar la obediencia al instante, así como lo hizo Juan. Bueno, para concluir, quiero repasarles esas exhortaciones. Quiero que recuerdes en esta noche. Primero, que podamos estar siempre cerca de Jesús, que podamos ser como un siervo listo, atento al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Segunda exhortación, padres, que podamos ser fieles y responsables a Dios con el cuidado de nuestros hijos. Padres, seamos como Jesús. Empecemos o continuemos a crear esa relación de intimidad y confianza con nuestros hijos. Y mi tercera exhortación: hijos, seamos como Juan, el favorito de Jesús, cercanos a Él y obedientes. Y yo quiero finalizar con un dato curioso. Yo creo fielmente a lo que dice su palabra, que en la obediencia hay bendición. Y yo no sé si es coincidencia, si es diosidencia, pero yo sí les puedo decir, hermanos, que Juan fue el único de los apóstoles que no murió martirizado. Juan el amado, Juan el íntimo, Juan el obediente. Dios les bendiga. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras fueron pronunciadas en un momento de mucha angustia y en que Jesús, quien no había conocido pecado, cargaba con los pecados de toda la humanidad y sintió la separación o el abandono del Padre. Dice la palabra: pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro
para no oír. Eso nos dice en Isaías 59:2. Jesús estaba recibiendo en este momento toda la ira de Dios. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento crucial, Jesús experimentó algo mucho más horrible que el dolor físico. Estaba cargando sobre sí mismo el castigo por nuestros pecados. Dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero pudiéramos preguntarnos, ¿es que Dios puede abandonarse a sí mismo? Realmente la separación de la Trinidad de Dios para nosotros es impensable. Asimismo lo dijo Martín Lutero una vez: Dios abandonando a Dios, ¿quién puede entenderlo? Tampoco nosotros lo podemos entender. El panorama era oscuro, todo parecía haber llegado a su final. Sin embargo, Dios cumpliría su palabra. Esta sería una separación o una muerte temporal, no era el fin. En el Salmo 16, que es un salmo mesiánico y profético, en el verso 10 nos dice que Dios no dejaría a su santo ver la muerte, refiriéndose al Mesías. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y este verso habla específicamente de la resurrección de Cristo. Lo que hemos creído sabemos muy bien que este no era el final de la historia. En ese momento de angustia indecible, el Señor exclama en alta voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Haciendo referencia al primer versículo del Salmo 22. Los estudiosos de la palabra señalan que era una costumbre de los judíos que al citar la primera parte del Salmo, los oyentes recordaran el contenido completo del texto, el cual estaba haciendo referencia a lo que estaba aconteciendo en ese preciso momento, que era el cumplimiento de la profecía y una declaración de quién Él era. Si damos una ojeada a ese salmo, el Salmo 22, nos damos cuenta que hay muchos elementos de la crucifixión de Cristo. Podemos ver en el versículo 16, dice: porque perros me han rodeado, me han acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos ahí parte de la profecía que se estaba cumpliendo en ese momento. Y una pregunta que pudiéramos hacernos es: ¿alguna vez te has sentido abandonado por Dios? En tiempos de dificultad en los cuales te has encontrado, ¿has sentido la presencia de Dios? ¿La has sentido o has sentido por el contrario que Él te ha abandonado? Todos hemos vivido momentos de tribulación o prueba donde nos hemos sentido abandonados, dejados por Dios, y es posible que hasta nos hayamos quejado en desesperación. Pero qué buena noticia es saber que Él no nos condena, Él nos entiende y Él se compadece de nosotros. Debemos siempre recordar también que el Señor no nos prometió vidas libres de problemas, sino por el contrario, que Él nos hizo una advertencia. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, y también la palabra nos dice que no nos sorprendamos por la prueba de fuego que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos ocurriera. Las dificultades, mis hermanos, mis amados, son parte de la vida. Y hay 5 cosas que he aprendido en el estudio de este pasaje. La primera es la verdad de la presencia de Dios en medio de nuestras tribulaciones. Nosotros como humanos podemos sentir que el Señor nos ha dejado. Podemos sentirnos así y eso es válido. No queriendo decir que esto sea la realidad o que lo sintamos, porque esto no cambia la realidad de que Él siempre está a nuestro lado. Jesús tenía esa convicción y sabía que aunque todos lo abandonaran, el Padre nunca lo haría. Días antes de la crucifixión, Él dijo: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos.
mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. No estamos solos. Sabemos que Él nos prometió que estar con nosotros todos los días. Dice la palabra, y estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. También nos prometió, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra verdad. He aprendido también de lo efímero y de lo provechoso de las tribulaciones que enfrentamos en la vida. No importa cuán difícil sea la situación en que estemos viviendo, todo eso es pasajero y ninguna dificultad es para siempre. Cada dificultad nos beneficia porque nos enseña a vivir por fe y nos hace crecer. Que podamos recordar el consejo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, le dijo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Otra cosa que me ha enseñado es a no tomar a la ligera el gran sacrificio que Dios hizo por nosotros. No fue fácil para Él, no fue fácil para el Señor tomar esa copa. Recordemos que en el Getsemaní, Él estaba orando con sus discípulos y Él decía, cuando Él hablaba con los discípulos, le decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Él fue y se arrodilló y oró esta oración, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, sino como tú. Y esta oración la repitió 3 veces, pero ya Él había hecho su decisión. Y ojalá que cuando volvamos a leer, a meditar en todo esto, lo que aconteció en esta hora, que de nuestros corazones puedan fluir un profundo agradecimiento por el gran sacrificio y el precio pagado por nuestra salvación. Otra cosa que aprendí es la urgencia que tenemos de dirigir la mirada hacia el mensaje de la cruz a aquellas personas que no le conocen, aún en medio de nuestras tribulaciones. Y me llama la atención el hecho de que el Señor, aún en medio de ese dolor que Él estaba sufriendo, un dolor que quizás nunca vamos a entender, Él estaba tratando de enfocar a la mirada de la audiencia hacia el cumplimiento de la promesa. Él quería que las personas se salvaran, que escucharan, que supieran de quién era Él y que pudieran reconocerles y así recibir la salvación. La obra del Señor tiene que continuar, mis hermanos, no importa la situación que estemos viviendo, a pesar de las dificultades. Ojalá que las dificultades no detengan la obra que el Señor tiene para que nosotros hagamos, que podamos hacer la obra de Dios. Y ya para terminar, hay algo que aprendí también, es que solamente hay 2 reacciones o actitudes ante el mensaje de la cruz. Una es ignorarlo y la otra es reconocer a Jesús como quien Él es. Vemos que las personas que rodeaban a Jesús en este momento escuchaban el mensaje, pero no entendían e interpretaban mal a pesar de que lo decía en su propia lengua. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, porque no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Y pienso que es lo mismo que acontece en estos días. Muchos escuchan el mensaje de la cruz sin entender su significado, sin apreciar el precio y hasta se burlan ignorándolo. La otra actitud es que podamos reconocerle por quien Él es, como el centurión que pudo decir, en verdad, este era el Hijo de Dios, que nosotros también podamos reconocerle. Y qué bueno saber que Dios nos ofrece esta oportunidad de reconocerle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Estemos puestos de pie para dar lectura al libro de Isaías en el capítulo 53. Dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca.
No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Amén. Pueden volver a sus asientos. Tengo sed. ¿Algunos de ustedes han tenido sed en algún momento? Tengo sed. La expresión más humana de Jesús en la cruz. Tengo sed. ¿Sabían que en muchas ocasiones en ese contexto y aún hoy algunos han dudado de la humanidad de Jesús? Se ponía en duda si Cristo era hombre. Tengo sed expresa ciertamente a un Dios sediento en la cruz, siendo aún así 100% hombre. Yo quiero traer a la reflexión esta noche 3 puntos muy importantes. Número 1, que no era nada nuevo para Dios de que iba a tener sed en esa cruz. No era nuevo, no estaba fuera de su control esa sed. Hay 2 salmos que profetizaron ya que Jesús iba a estar sediento. El Salmo 69, en su versículo 21 y 22, 15, ambos expresan esa sed que Jesús iba a tener. Jesús dijo: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron beber vinagre. Le dieron beber vinagre. El otro salmo expresa: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte.
tengo sed. Un salmo mesiánico. Y esa primera reflexión, yo quiero que nos quede claro que es una expresión contundente de afirmación de que ya las escrituras habían profetizado la sed de Jesús. Eso es lo primero, es una afirmación de la palabra. Tengo sed. Lo segundo que quiero que reflexionemos hoy es que tengo sed es un grito de agonía. Es agonía humana, pero es agonía espiritual. Tengo sed, la parte más humana de Jesús en la cruz. Estaba expresando que nuestro Señor, además de las largas horas que debemos recordar, que ya había padecido, largas horas previas de rechazo, de odio, de expresiones de total repudio hacia Cristo. Tengo sed. Jesús estaba en dolor, sufriendo entre la pérdida de sangre, todo el dolor del clavado en la cruz, todo el sufrimiento, el clima, todo estaba para que Jesús tuviera un momento trágico de sed. Esa sed no es como tú y yo cuando expresamos que tenemos sed. En lo humano, tú y yo queremos un vaso de agua. Pero esa sed de Jesús precisamente la proclama después de él haber dicho y sentido una separación espiritual de su Padre. Estaba separado de su Padre desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Jesús nunca se había separado del Padre. Esa sed espiritual la sufrió Jesús. ¿Y saben qué? Esa es la misma sed que tú y yo tenemos. Esa es la misma sed que nosotros todos colectivamente tenemos, aunque no te estés dando cuenta. Puede ser que tú estés consciente de tu sed espiritual, pero puede ser que no estés consciente de esa sed espiritual. Entonces buscamos llenarla por otras vías. Buscamos llenarla con placeres carnales. Buscamos llenarla con lo pasajero. Pero qué irónico. Y este es el tercer punto que quiero que podamos recordar esta noche. Que tengo sed. La está diciendo nada más y nada menos quien tantas veces en su vida ministerial expresó: el que viene a mí nunca tendrá sed. La mujer samaritana, cuando estaba en el pozo, precisamente andaba buscando agua, pero Jesús mismo le proclama y le dice: cualquiera que bebiera de esta agua, hablando del pozo, volverá a tener sed. Tú y yo vamos a tener sed constantemente. Mientras caminemos en este mundo va a haber una sed humana, natural. Pero la sed espiritual, y continúa el versículo en Juan 4, y dice: más el que bebiera del agua que yo le daré, dice Jesús, mas el que beba de esa agua no tendrá sed jamás, jamás, sino que el que bebe agua yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya, aleluya. Esa es la sed que tú y yo tenemos.
Y ese es el tercer y último punto de reflexión de esta noche. Amada iglesia, no llenemos nuestra sed fuera de Cristo. No la llenemos fuera de Él. Yo te exhorto a hacer esto un mensaje muy personal. Muy personal. Que la cruz tú la hagas personal. Que ese grito de sed de Cristo en la cruz tú lo hagas muy personal. Y que tú recuerdes que Jesús tuvo sed, ocupó nuestro lugar, tomó la cruz, padeció la ira de Dios para que tú y yo, cuando Él dijo, tengo sed, créanme, que es para que nosotros nunca más en Él tengamos sed. Dios les bendiga. Les bendiga, amados hermanos, amada congregación. Seamos todos muy bendecidos en esta noche tan especial. Del poeta dominicano Valentín Giró, iba Cristo. Iba Cristo muy lento, muy triste y tan paciente como la mansa roca bajo el furor del mar. Incendio era sus miembros, incendio era su frente y era su manto púrpura, la pira del poniente serpenteando en las carnes de un mustio lirio álvaro. Y el látigo vibraba y en sus miembros se hundía. Y con la cruz al hombro, Cristo se desmayaba. Cristo palidecía y siempre caminaba. Y cuando en una cuesta tremente, dolorido, Cristo se iba inclinando, casi falto de aliento, de aquel turbión hirviente, de aquel mal removido, donde ruge la blasfemia como un Satán erguido. Triunfa la voz de un bardo con este suave acento. Corramos que ya cae. Mirad cómo se inclina, que palidece y tiembla, que se desmaya y muere. Piedad para ese justo que el látigo asesina. Mirad cómo en su rostro la sangre purpurina semeja un gran incendio que consumirle quiere. Y brotan al instante gritos aterradores, cual canto de montaña bajo la tempestad. Gritos que son agudos dardos desgarradores que vuelan y se clavan sobre la sien de amores del bardo que pedía para Cristo piedad. Y la tarde en el poniente se entreabre cual granada y vierte en el Calvario rubíes en cascadas como un chorro de sangre sobre su cráneo cetrino. Y un fariseo dice: por prédica hechicera, por seductor y brujo, por su vida fiestera, lo he visto 100,000 noches bajo una borrachera, multiplicando el vino, multiplicando el pan. Cristo aún más palidece
Ya en su mirar no hay luz y como flor de invierno desfallece y cae bajo la cruz. No esperaste que yo me acercara a ti, te vestiste con endeble humanidad. Estemos de pie. No esperaste que yo clamara a ti. Me dejaste oír tu voz llamándome y siempre te agradezco, Señor. Siempre te agradezco por la cruz. Siempre te agradezco, Señor, por venir a rescatarme. No esperaste que yo clamara a ti, me vestiste con endeble humanidad. No esperaste que yo me acercara a ti, me dejaste oír tu voz llamándome y siempre te agradezco, Señor. Siempre te agradezco por la cruz. Siempre te agradezco, Señor, por venir a rescatarme a mí. Siempre te agradezco, Señor. Siempre te agradezco por la cruz. Siempre te agradezco, Señor, por venir a rescatarme a mí. Por venir a rescatarme a mí. Por venir a rescatarme a mí. Continuando con nuestra experiencia en esta noche de cómo el Señor está ministrando con este tiempo y estas palabras, me gustaría que pensáramos un poco en el panorama en que Jesús estaba viviendo en este momento en que expresó estas palabras. Un cielo oscuro, las dos víctimas que allí estaban
también lamentándose, quizás esas voces blasfemas que en principio estaban murmurando y expresando palabras negativas hacia Jesús, calladas, y truenos probablemente, tal vez silencio, llantos. Y en ese panorama, en ese ambiente, Jesús, en un suspiro, clama, levanta su voz y dice: consumado es. Y nos podemos preguntar, ¿y qué fue consumado? El plan de redención de Dios en ese momento fue cumplido, hermanos. La obra que como hombre a Jesús se le asignó también fue finalizada. La tarea de seleccionar y de entrenar a los discípulos para continuar la obra también fue finalizada. La sangre había sido derramada. El sacrificio había sido hecho. Y el aguijón de la muerte había sido quitado. Todo estaba concluido. Gloria a Dios. Aleluya. Esta expresión de consumado es, fue de finalización, es una expresión de victoria, hermanos, de cumplimiento, e inclusive en el momento en que Jesús estaba, podemos decir que fue una expresión de alivio. Si nosotros pensáramos cómo Jesús, con esa encomienda que tuvo tan difícil, se mantuvo firme hasta el momento de completar la obra, de llegar al final. Y nos comparamos con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos mantenemos firmes hasta el final, hasta lograr algo? Lamentablemente, la tendencia que tenemos es a detenernos y quizá no llegar hasta el final de lo que nos hemos propuesto o de lo que nos han delegado. Y eso lo podemos ver en situaciones así como tan pequeñas o tan simples como que comenzamos a leer un libro y lo dejamos a medias. O también que nosotros tengamos alguna tarea por realizar y que sencillamente la iniciemos, pero que no la concluyamos, nos distraigamos por cualquier otra cosa y la dejemos también. Que quizás iniciamos en un año un cambio de régimen alimenticio y lo dejamos, tiramos la toalla, como decimos. O sea, una dieta, ustedes saben. Y sencillamente no llegamos al final. O casos dolorosos como un niño abandonado, que como padre quizá no se asumió la responsabilidad, y son de las cosas que como humano ocurren. Y a veces vemos también que iniciamos en los caminos del Señor y por las circunstancias, las cosas que ocurren, nuestra fe merma o mengua. ¿Y qué decir de matrimonios o relaciones destruidas? Y podemos preguntarnos esta noche,
o le pregunto, si estás a punto de desistir, por favor, no lo hagas. Permanece. Tomemos el ejemplo de Jesús. ¿Estás demasiado desanimado como padre, como madre? Permanezca allí. Continuemos haciendo esfuerzo para lograr llegar. ¿Estás fatigado al hacer lo bueno? Hazlo un poco más. Porque a veces viendo el mar y todo lo que hay alrededor de nosotros le dice la palabra, puede el amor, pero vamos a seguir, hermanos, haciendo el bien. Si no hay comunicación en tu matrimonio, trata un poco más. No puedes resistir la tentación, acepta el perdón de Dios y sigue luchando, sigue luchando. Si quizás esta noche estás considerando darte por vencido, si así lo estás pensando, quiero animarte a permanecer, a recordar la determinación de Jesús, cómo Jesús se mantuvo y nos dio ese ejemplo de llegar hasta el final. Jesús no desistió, pero tampoco pensemos en que Él no tuvo la tentación de algún momento de tener. Si miremos cuando se sentó y lloró en la tumba de Lázaro, cuando se postró en el suelo del Getsemaní. Sin embargo, permaneció firme en su propósito. Gloria a Dios. Y por eso es que su palabra son poderosas. Consumado es. Nosotros escuchamos en Isaías que profetizó acerca de Jesús. En el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Gloria a Dios. Y ese fruto es todo aquel que se ha arrepentido y que ha sido lavado por su sacrificio, el cual llegó a completarlo para que nosotros alcanzáramos misericordia. Ese fruto somos todos aquellos que hemos rendido nuestras vidas al señorío de Cristo, y puede serlo también aquel que en esta noche no haya todavía entregado su vida al Señor. Podemos confiar en que Dios culmina todo lo que inicia y que nosotros, como fruto de su obra, también debemos estar a la expectativa, debemos estar aceptando esa verdad del Señor, que nos dice en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Gloria a Dios. Y esta verdad hoy puede hacerte realidad o hacerse realidad en nuestras vidas, porque Jesús, por amor a cada uno de nosotros, decidió obedecer al Padre hasta el final. De manera que hoy podemos disfrutar por medio de la gracia redentora de su salvación y tener plena esperanza de estar con Él por la eternidad. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Y ahora le voy a pasar al grupo fiesta. Amén. Hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso, hoy mismo, hoy mismo. Después, cuando vemos que Jesús dijo, y dice en la Biblia que pidió, que dijo, tengo sed, para que se cumpliera lo último que faltaba de la escritura, lo último. Dijo, tengo sed, y le dieron el vinagre, y después de ahí pudo decir, consumado es, ya se acabó. Pero antes de esa palabra, antes de ese consumado es, antes de tengo sed, vemos como Jesús dijo, Dios mío, Dios mío. Y llamando a Dios como cualquier religioso de su época, como cualquiera de su entorno, llamándolo Elí, Elí, al que él siempre había llamado Abba, Padre. Pero en un momento
en un momento de dolor, en un momento de sufrimiento, en un momento tenso de su vida, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué en este trecho? ¿Por qué en este momento me has abandonado? ¿Por qué ahora cuando más te necesito es que me has dado la espalda? A veces el sufrimiento nos nubla. A veces la agonía nos nubla. Nos quita a veces el enfoque. A veces nos quita la dirección hacia donde vamos. Pero sabemos que Dios siempre está obrando. Siempre está obrando. A pesar de que nosotros no veamos la luz al final del túnel, a pesar de que en un momento digamos: Dios mío, Dios siempre está obrando. Dios siempre está en su plan, siempre está haciendo algo, siempre. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Aunque veamos a Dios como lejano, aunque veamos en un momento como que Dios se olvidó de nosotros, aunque veas que en un momento Dios se olvidó de ti, Dios no se ha olvidado de ti. Y déjame decirte que va a valer la pena. Va a valer la pena ese sacrificio hoy. Ese sacrificio, esa agonía por mantener tu matrimonio firme, por mantener tu matrimonio estable. Ese sufrimiento de hoy va a valer la pena en el mañana. Ese sufrimiento de hoy, quebrantando tus rodillas por tus hijos, quebrantando tus rodillas por tu esposo, por tu esposa, por un familiar. Ese sufrimiento de hoy va a valer la pena. Va a valer la pena. En un momento va a llegar el final. En un momento va a llegar el final. Va a llegar el final. Y el sufrimiento acabará. La agonía terminará. El triunfo vendrá. Y el Señor te dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel, completaste lo que te di que hicieras. El final va a llegar aunque no lo puedas ver. Y caminar por fe siempre va a ser mejor que devolverse por temor. Aunque hoy tú digas, y aunque en un momento tú digas: Dios mío, aunque llames a Dios, lo dejes de llamar como lo has llamado antes, y hoy comiences a decirle: Dios mío, Él sigue siendo papá, sigue siendo Abba. Dios le bendiga mucho. Cuando uno examina los hechos, lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que Él padeció, todo lo que hemos escuchado, cada palabra que hemos recibido en esta noche, no hay forma de uno tratar de justificarse, no hay forma de uno tratar de tapar el sol con un dedo diciendo: yo no soy malo, yo soy bueno, yo tengo una iglesia, yo tengo mi religión. Cuando a Cristo le costó tan alto pagar el precio para perdonar nuestros pecados. En esta semana nosotros recordamos ese enorme sacrificio. Si hubiera otra forma de llegar a Dios, ¿para qué entonces Cristo tenía que morir? ¿Para qué Dios hacerse hombre, venir a padecer? Si nosotros pudiéramos acercarnos a Él, tener salvación, tener vida eterna por nuestros propios medios. Pero no había forma y no hay forma. No es cierto lo que la gente dice, que todos los caminos llevan a Dios. Como se decía antes, todos los caminos llevan a Roma. No, no es cierto. La Biblia es enfática en eso, que hay un solo camino para ir a Dios, y ese es Jesucristo. Es la persona de Jesucristo. No es esta iglesia ni otra iglesia. Es la persona de Jesucristo. Él es el único camino. El único nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos es en el nombre de Jesucristo.
Por eso, si tú estás aquí hoy o nos estás viendo por las redes, este es el momento para reconocer nuestra necesidad de Jesucristo, nuestra necesidad de Dios. Reconocer nuestros pecados delante de Él y decirle: Señor, perdóname, yo he fallado, yo te necesito. No puedo salvarme a mí mismo, no puedo transformarme a mí mismo, dependo de ti. Y eso se hace mediante una oración. Orar es hablar con Dios. Y yo te quiero invitar a que hablemos hoy con Dios. Si tú no has tenido este encuentro personal con Jesús, ¿tú crees en Dios? Claro que sí. Si no, no estuvieras aquí, no estuvieras viéndonos. Tú crees en Dios, pero necesitas dar un paso más. Es poner tu fe en Él. Reconocer que eres pecador, así como todos nosotros lo hemos reconocido y hemos buscado perdón, limpieza de pecado, transformación en la persona de Jesucristo. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y di conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor. Límpiame, Dios. Abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Sálvame, Señor. Yo quiero conocerte, Dios. Amén. Amén. Si tú oraste conmigo, me gustaría orar por ti, tanto los que están aquí como los que están allá en sus hogares o donde quiera que se encuentren. Me gustaría orar por ti. Pedir ahora que el Señor se acerque a tu vida como nunca antes y que en este día, a partir de hoy, se inicie un cambio, una nueva etapa, una transformación en ti. ¿Hiciste esta oración conmigo? Por favor, ahí donde tú estás, ponte de pie, que me gustaría orar por ti. Como no puedo ver bien, los sugieres me pueden ayudar. Si hiciste esta oración, puedes ponerte de pie y vamos a orar. Así también vamos a orar por todos aquellos, amén, Dios te bendiga, que nos están viendo en diferentes lugares. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Ponte de pie. Bendito sea el Señor. El Señor es bueno, amén, Dios te bendiga. Para siempre es su misericordia. Este es el día que Dios ha hecho para ti. Muchos de nosotros hemos estado diciendo: Señor, yo quiero que tú me llames. Cuando tú me llames, yo te voy a responder. Pues en este día, Dios te está llamando. Te está llamando por tu nombre. Te está llamando para que tú le conozcas. Así que todos vamos a orar. Si hay alguien más, ponte de pie y vamos a orar por ti. Igualmente por todos los que están en sus hogares. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. ¿Alguien más? Ponte de pie. Este es el día de salvación. Es el día para conocer a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias por estas vidas preciosas que con humildad, con sencillez, en este día se han acercado a ti, Señor. Mira todo lo que nos están viendo en diferentes lugares. Ahora, Señor, acércate a ellos. Mira lo que están aquí. Dales un abrazo, Señor. Llénales de tu presencia. Que tu Espíritu Santo sea con ellos y que tú rompas toda cadena, Señor. Te bendecimos, te adoramos y los ponemos en tus manos, Señor. Que ellos comiencen esta emocionante aventura de conocerte a ti, de crecer en tus caminos, de ser usados por ti, de tener esta intimidad, esta amistad contigo, como tú nos has dado a todos nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Bendice sus casas, bendice sus familias y sé con ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Y los que están en sus hogares, sepan que estamos en la calle Paseo de los Periodistas, 102 Miraflores, en Santo Domingo, República Dominicana. Si estás aquí, así como hemos hablado hoy de este enorme sacrificio de Jesucristo
El domingo estaremos hablando de la explosión, de la victoria de la resurrección. Porque por su resurrección, ahora nosotros podemos tener comunión con Dios, amistad con Dios, porque estamos siguiendo a un Cristo que no se quedó en una cruz crucificado, sino que se levantó de la tumba con poder, con gloria, y ahora está a la diestra de Dios. Y un día también a nosotros nos levantará con gloria y poder. Y nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios.